20 baterías en gel en este circuito. Será muy peligroso tener tantas baterías en un solo circuito, tantos paralelos. ¿Por cuántas baterías de litio se podría reemplazar? Y realmente sería más económico tener baterías de litio que baterías en gel. Bueno, hoy vamos a hablar de un poco de cosas, vamos a responder muchas cosas más, así que quédense hasta el final y denle like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, este video va a ser muy rápido, la explicación va a ser muy sencilla. Primero que todo nosotros tenemos 5 pisos de baterías de gel, como lo vimos en la imagen. Bueno, mientras este man termina de dibujar esos circuitos de baterías, preguntémosle a MetaEye qué pasaría si conectamos más de 3 paralelos en baterías de gel. Primero que todo, desequilibrio de carga y descarga, aumento de la corriente de cortocircuito, dificultad para detectar problemas, requisitos de cableado y conexiones. En resumen, aunque es técnicamente posible más de 3 baterías de gel en paralelo o más de 3 paralelos, no es recomendable debido a los riesgos asociados. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas de la industria para asegurarse de que el sistema sea seguro y eficiente. En resumen, eso está muy mal hecho. Las baterías de litio, muchas sí están diseñadas para paralelos, pero siempre pregúntale al fabricante o léete el bendito manual de instalación. Sigamos con la explicación del profe Chris, pues. Al final tenemos el circuito así. Si cada una de esas baterías es de 250 amperios hora a 12 voltios, eso significa que tenemos 48 voltios del circuito serie, ¿no? 48 voltios del circuito serie. Ahora, 250 amperios por piso. Entonces 250, 500, 750, 1000 y tenemos 1200. ¡Wow! 1250 amperios hora a 48 voltios. Hay muchísimo por hablar de este banco, pero vamos a traer la poderosísima calculadora para hacer un pequeño cálculo aquí rápidamente. Póngale pues cuidado, échele gafa. Entonces, la famosísima ley de Watt nos dice lo siguiente, vean. Potencia es igual a V por I. Entonces, potencia es igual a V por I. Potencia es igual a 48 voltios por 1250 amperios hora. Potencia es igual a 48 por 1250, 60.000 vatios al 100%. 60.000 vatios puede almacenar ese banco de baterías. Ojo con ese dato. Bueno, muy bien. Pero, como estamos hablando de baterías en gel, se recomienda, o el fabricante recomienda, no le des tan duro al banco, no le des tan duro, porque si descargamos eso full y lo volvemos a cargar, eso nos podría dar más o menos, ¿qué? Como un 50%. Entonces, o se recomienda utilizar un 50%, o sea, estaríamos hablando de 30.000. O sea, el fabricante me va a decir lo siguiente: no descargues ese banco al 100%, sino que descargarlo al 50%. Y si lo descargas al 50%, realmente estarías utilizando 30.000. Y 30.000 vatios diarios, más o menos me puede dar una vida útil de entre 3 a 4 años. ¿Ok? Entonces, imagínate la siguiente situación. Cada 3 o 4 años cambiar 20 unidades de batería, uy, eso es una locura. Si vos vivís en una montaña, bajar cada 4 años 20 unidades de baterías, y además sin tener en cuenta de que cada una de ellas pesa más o menos unos 30 kilos.
Eso es una labor titánica, una cosa increíble. Ahora, ¿cuánto vale ese banco de baterías? ¿Cuánto vale? Vamos a verlo a continuación. Entonces, vamos a hablarlo en dólares, porque este video es internacional. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan desde diferentes lugares del mundo. Y si estás por fuera de Colombia o en Colombia, comenta aquí abajito desde qué ciudad y país nos estás viendo el día de hoy. Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. Estas baterías de 250 amperios a 12 voltios acá en Colombia valen 1.800.000 pesos. 1.800.000 dividido entre el valor del dólar, pues digamos que 4.200. Más o menos en promedio valen 450 dólares. Hagámoslo aquí abajito. 430 USD por 20 unidades. Eso es una locura. Vamos a ver cuánto vale esta vaina. A ver. Entonces, 430 por 20 serían 8.600 dólares. 8.600 dólares. Y esto, ¿qué unidades? No le digo. USD. Y si me quieren mandar unos dolaritos ahí en Super Sticker, una belleza. O una pequeña donación por PayPal, mejor dicho. Entonces, este banquito más o menos vale unos 8.600 dólares. ¿Ok? Bueno. Si yo quisiera reemplazar esto por litio, bueno, primero que todo, a ver, vamos a hacer el cálculo en litio. Pero vamos a hacerlo sobre lo que realmente necesitan ellos, que son 30.000 vatios. Si usted quiere 30.000 vatios con baterías de gel, tiene que dar 60.000 vatios. Una locura, ¿no? Tiene que dar el doble. Entonces, el litio, ¿cómo sería la película? A ver. Resulta que las baterías de litio son de 100 amperios a 48 voltios, las más comerciales. Por ley de Watt, estaríamos hablando de unos 4.800 vatios hora al 100%. Pero las baterías de litio se recomiendan utilizar al 80%. Entonces, 4.800 por 0.8 serían 3.840 vatios hora al 80%. ¿Qué significa eso? Si queremos reemplazar eso, entonces, pues 30.000 dividido entre 3.840 nos daría 8 unidades. 8 unidades. O sea, 8 unidades de baterías de litio nos reemplazarían 20 unidades de baterías de gel. Estas tienen una vida de 16 años. De las buenas, ¿no? De las buenas, porque hay baterías de litio marca Pikachu, bueno, marca Gato, pues, marca genérico, que realmente no van a durar todo eso. Una batería buena, una batería de buena marca, Pylon TED, una batería buena de USBAT y demás marcas reconocidas puede llegar a durar 16 años. Entonces, ¿cuánto valen estas baterías más o menos? A ver, por ejemplo, si es de la marca USBAT, que es la que estoy comercializando actualmente en Colombia, un regalo, vale 6.200.000, en dólares, estaríamos hablando de unos 1.500 dólares más o menos. Entonces, 1.500 dólares y son 8, entonces por 8, a ver, 1.500 por 8 son 12.000 dólares. ¿Ok? A ver, rápidamente, porque ya me está dando mucho calor, que me tocó apagar el aire acondicionado porque no tengo un buen micrófono realmente. Entonces, vas a comprar 40 baterías en 8 años. 40, yéndote bien, ¿no? Yéndote bien, porque hay muchas personas que me comentaron, profe, si eso no se cuida, si eso no tiene buena refrigeración, este banquito le va a durar 1 año y medio. Bueno, digamos que yéndonos bien con ese banco de gel, que es una locura, en 8 años estamos pagando 16.000, 17.200 dólares. Mientras que estas baterías en 16 años solamente nos han gastado 12.000 dólares. Entonces, digamos que estas baterías en 16 años la cambiaron 4 veces. 8.600 por 4.
En 4 años, perdón, en 16 años estas baterías nos han gastado más de $34.000, mientras que las baterías de litio en 16 años nos han gastado solamente $12.000. Entonces, si ven que vale la pena las benditas baterías de litio para estos casos tan grandes, cuando los proyectos son tan grandes, yo no trabajo en gel, sino en litio. Además de las indicaciones que les dije al principio, que tantos paralelos es muy peligroso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de hoy. Muchas gracias por hacer parte de este canal de YouTube, de suscribirte. Algún día lograremos los 100.000 suscriptores, yo lo sé, con las personitas que están llegando en estos momentos. Y a continuación las sorpresas. Ustedes saben que los que están suscritos a este canal tienen sus sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el Profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el Profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.